Los países desarrollados, alguna vez leyendo un artículo de un periódico internacional, observaba cuáles eran los efectos de los países de primer mundo. Leía acerca de por qué los países de primer mundo han logrado llegar a esos estándares, sobre todo económicos y sociales. Y un efecto que me resultaba muy interesante era el efecto de que en esos países hoy de primer mundo, anteriormente, la sociedad o las personas tenían un promedio de participación en voluntariados, es decir, en asociaciones civiles o grupos civiles, tenían participación dentro de sus comunidades en mínimo 4 grupos de ellos. Es decir, cada una de las personas estaba inmiscuida o intervenía dentro de 4 o 5 asociaciones civiles dedicadas a diferente índole, dedicadas por ejemplo a la filantropía, dedicadas a la educación, dedicadas a la asistencia para los ancianos, dedicada al mejoramiento de los espacios sociales, y esto me hacía perfectamente sentido con lo que sucede por el otro lado en los países de tercer mundo. En los países de tercer mundo o países, por ejemplo, como el nuestro, sin llegar necesariamente a tercer mundo, son países en los que hay muy poca participación ciudadana. Estoy firmemente convencido a que esa poca participación ciudadana es la que repercute justamente en la falta de construcción del tejido social y repercute, por supuesto, en la parte económica de cualquiera de los países. El resumen podría ser que entre más participemos y más podríamos colaborar con la sociedad, podremos llevar a un país a ser de primer mundo. Sin duda la economía durante toda la historia de la humanidad ha jugado un papel muy importante dentro del efecto social. Recuerdo perfectamente alguna reflexión que hice hace muchos años acerca de cómo es como hacía mi abuelo para poder subsistir con su familia. Mi abuelo era un empleado de una oficina de correos, tenía seguramente un sueldo regular o muy regular dentro de los diferentes escalas o estratos sociales. Y me llamaba la atención cómo es que había sacado adelante a 4 hijos con estudios, aparte había podido construir su casa y aparte había podido construir un edificio de departamentos de 3 pisos, los cuales rentaba, con diferentes departamentos en cada piso. Reflexionaba y le hacía preguntas a mi padre, y en aquel momento mi padre me decía que no, mi abuelo jamás había recibido alguna herencia o había recibido alguna suma de dinero importante para poder hacerlo. Me decía que siempre había sido muy ahorrativo y de su sueldo siempre ahorraba gran parte, la cual iba destinando a los proyectos de construcción que tenía. Eso me llama mucho la atención porque si visualizamos la parte económica de una familia promedio, de una familia de clase media, media alta probablemente, es muy complicado el hecho de poder mantener el día de hoy 4 hijos y mantener una casa o comprar una casa, construirla y construir un edificio de departamentos para rentar. Lo veo ahora con un salario promedio de una familia, insisto, clase mediera, y es algo que no veo posible o que me parece muy complicado. Y eso tiene un efecto muy interesante, eso tiene un efecto acerca de cuando uno se pone a reflexionar el por qué antes sí se podía y ahora no, pues es muy sencillo saberlo. Mi abuelo, por ejemplo, no pagaba escuelas privadas. Mi abuelo también no tenía que pagar internet, no tenía que pagar televisión por cable, no tenía que pagar planes de telefonía celular para sus hijos, para sus 4 hijos, no tenía que probablemente cumplir caprichos de sus hijos con zapatos de marca o ropa de marca, no tenía que estar preocupado por saber qué coche comprar o qué coche comprar para fines de poder tener una marca especializada en la cochera de su casa. Y esto es algo que hace perfectamente sentido. Anteriormente las generaciones como nuestros abuelos o como nuestros padres no tenían una carga social tan grande como la que hoy existe. Seguramente por eso es por lo que hay una gran diferencia entre la parte económica anteriormente y la parte económica hoy en día.
Sabemos perfectamente que la economía no solo de nuestro país se está viendo afectada por la contingencia sanitaria que existe en prácticamente todo el mundo. Y nuestro país no es la excepción. Obviamente los países más desarrollados tienen una perfecta economía o si no, unos programas sociales muy potentes. Estaba escuchando, por ejemplo, hace algunos días la anécdota de una persona que radica en Estados Unidos, tiene un trabajo promedio, él es operador de una grúa que se dedica a mover las vigas para la construcción de casas o edificios. Y él es el operador de esa grúa. Ustedes más o menos pueden equiparar cuál sería su grado de estudios. Sin embargo, me decía que en esta contingencia él está recibiendo por semana una caja de víveres en la puerta de su casa. Solamente tocan el timbre y se la dejan en la puerta de su casa. Una caja con verduras y con frutas. Y aparte, del gobierno de Estados Unidos está recibiendo la cantidad de $900 semanales. Es decir, que si él tenía un sueldo promedio de $1,200, $1,300 semanales dentro de su trabajo, pues él, sin moverse de su casa, está teniendo la oportunidad de salvaguardar a su familia y está pudiendo llevar a cabo muy bien la contingencia sanitaria sin tener ningún riesgo. Y es así como se convierte en una gran diferencia de lo que sucede en nuestro país, sin programas sociales, sin programas de asistencia y por supuesto jamás he sido un ferviente creyente del asistencialismo, pero sí dentro de los programas del sector salud por lo menos, garantizar la buena salud hacia los ciudadanos de nuestro país y también con eso poder salvaguardar la parte económica. Sabemos que también hace mucha falta estímulos, si no fiscales, estímulos donde se pueda aplazar estos pagos dada la contingencia. Sabemos que los empresarios está siendo un sector sumamente golpeado porque al día de hoy tienen que seguir pagando sueldos y deben de seguir, por supuesto, manteniendo o tratando de mantener las ventas de sus negocios, cosa que se convierte un tanto imposible cuando las cortinas de todas las empresas están cerradas. Por supuesto, saber qué va a pasar después del COVID-19 es algo sumamente complejo de vaticinar. Tan solo en el sector salud, sin tocarlo precisamente para saber qué va a pasar después de ello, sabemos que va a estar golpeada la salud de todas las personas del mundo, pero también la parte económica se va a ver afectada. ¿Qué es lo que se podrá vaticinar? Por supuesto que se va a vaticinar una crisis muy complicada. Pero esta crisis no solamente va a ser en la parte económica, esta crisis o esta reinvención va a tener que tocar todos los aspectos de la vida que conocemos hasta el día de hoy, o por lo menos la que conocíamos antes del COVID-19. La vida no va a volver a ser la misma, la vida va a tener que cambiar, va a tener que reinventarse. Cabe mencionar, por ejemplo, solamente todas las oficinas que están haciendo home office en este momento o que los empleados están trabajando desde casa. Para las empresas va a ser muy fácil manejar esos esquemas. Yo como empresario, en lugar de tener un edificio o una oficina donde tengo a 8 o 10 personas trabajando, donde tengo que pagar internet, donde tengo que pagar luz o energía eléctrica, donde tengo que pagar suministros, donde tengo gastos fijos de la renta de ese establecimiento, donde tengo que pagar incluso hasta los garrafones de agua para que mis empleados puedan trabajar de buena forma. Esta infraestructura va a salir sobrando. ¿Por qué? Porque al día de hoy me he dado cuenta que probablemente esas 8 o 10 personas pueden trabajar desde su casa y esas 8 o 10 personas no deben incurrir en gastos que yo tenía que pagar en infraestructura. Es decir, que yo podría fácilmente quitar esa oficina y mantener a todos con sus mismos salarios dentro de sus casas. Y esto, por supuesto, va a ocasionar una diferencia social enorme. Va a cambiar el estilo de vida. Hace algunos días leía un artículo muy interesante llamado Gaslighting. No me pregunten cuál es la traducción al español, honestamente no veo ninguna similitud con algún término que pueda buscar más correcto al español, pero este efecto implica que las personas se van a dar cuenta que probablemente ya no quieran salir. Cuando se levante la contingencia habrá muchas personas que hayan descubierto que estén mejor en sus casas. Y esto no quiere decir que ya no salgan a trabajar, sino que van a establecer o van a buscar mecanismos
donde puedan llevar una vida mejor como la que están teniendo ahorita. Sabemos que el contacto social es muy importante y es muy necesario, pero también ha habido formas de cómo podernos contactar socialmente, y tal es que nos conectamos hasta para celebrar cumpleaños en dispositivos móviles, y nos conectamos en reuniones virtuales para festejar a alguien o hasta partir un pastel y soplarle una velita. Y esto es algo de lo que va a cambiar. Hay personas que van a observar que no va a ser necesario salir a la calle para subsistir. Y es ahí donde va a estribar toda la diferencia de lo que va a suceder después del COVID-19. Amén de que todas las personas, o todas las empresas más bien, o todas las grandes industrias siempre van a buscar este efecto gaslighting. ¿Y a qué se refiere este efecto? Se refiere a algo muy interesante, a que las empresas van a tratar de que tu vida siga siendo la misma antes del COVID-19, que todas las grandes marcas van a buscar a que tú vuelvas a buscarlos nuevamente para poder engancharte otra vez a un estilo de vida que ya tenías, de consumismo, de marcas, de saber que tú vales más porque tienes un BMW estacionado fuera de tu domicilio, o porque vales más porque tienes unos zapatos de marca. Y esto va a representar unas grandes pérdidas para todas esas empresas, cuando la gente se dé cuenta de que no son necesarias esas cosas para subsistir, y cuando la gente se dé cuenta que haber estado en casa le trajo beneficios. También le trajo problemas, pero le trajo más beneficios que problemas. Es ahí donde todas las empresas van a estar de alguna manera buscando nuevas formas de hacer las cosas.